Hola, soy José García de Vida Autosuficiente y hoy estoy aquí gracias al Ayuntamiento de Agüimes para contarles cómo hacer un semillero en casa para sacar sus propias plantas. Hasta ahora. En primer lugar, vamos a ver qué es un semillero. Un semillero es un espacio de cultivo donde vamos a preparar nuestras semillas para que germinen y desarrollen un plantón o plantín que esté preparado para luego pasar directamente a la tierra. Vamos a ver algunos ejemplos de semilleros. Este es uno de los más conocidos, que es el clásico semillero de alveolos, donde cada espacio está preparado para albergar normalmente a un solo plantón. También, como suelo proponer, podemos reutilizar envases plásticos que nos sobren en casa. Es importante que, al igual que en un semillero de alveolos, tenga agujeros drenantes por donde pueda expulsar el agua sobrante. En este caso usaremos un objeto punzante, como puede ser un punzón o una tijera con punta, y abriremos agujeros a lo largo de la superficie de la base de nuestro contenedor. De esa manera podremos regar sin ningún problema, ya que el agua sobrante irá a parar, en este caso, a la tapa que podremos utilizar como plato donde recoger el agua. Otro ejemplo podría ser reutilizar envases de yogures o cualquier envase plástico que podamos reutilizar para hacer nuestro semillero. También está la posibilidad de conseguir este tipo de envases. Son de fibra de coco y son biodegradables. La diferencia entre siembra en semillero y siembra directa es que la siembra en semillero es lo que les he contado anteriormente, es decir, preparar un sustrato donde vamos a plantar nuestras semillas y sacar nuestros propios plantones para luego repicarlos a otras macetas más grandes o directamente trasplantarlos a tierra. Y la siembra directa consiste en plantar nuestras semillas directamente en la superficie de cultivo donde queremos que se desarrollen nuestras plantas. Ahora vamos a hablar de cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de sembrar en semillero. Una de las ventajas consiste en adelantarnos al tiempo de cultivo, es decir, que cuando sacamos nuestros plantones de semillero podemos adelantarnos un poco a la época del cultivo para tenerlos ya en un tamaño cuando llegue ese momento. Otra ventaja es que vamos a evitar que en la fase más delicada de nuestra planta ataque un insecto o alguna plaga, afectando directamente a nuestro plantón, haciendo o que directamente muera y no continúe su desarrollo, o que enferme y empiece a tener dificultades en su crecimiento. Y un último beneficio de sacar nuestros plantones de semillero es que, al tener ya un tamaño adecuado, donde ya ha desarrollado lo que se llaman las hojas verdaderas, nuestra planta va a tener más facilidades para desarrollarse, no va a tener tantas dificultades competitivas con otras plantas y, por lo tanto, va a poder aventajarse con respecto a plantas que nosotros no queremos en nuestra huerta. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas de cultivar en semillero. Una consiste en que estamos creando un ambiente artificial, podríamos decir, para nuestro propio beneficio. Por lo tanto, la planta no se desarrolla en las condiciones óptimas en cuestiones de enraizamiento o de temperatura, humedad, etc. Digamos que nosotros tenemos unas condiciones dentro de nuestro invernadero o en el lugar donde vayamos a sacar nuestros plantones, y hay otras condiciones ambientales y otros factores externos en el espacio de cultivo. Otro punto negativo es que, al nosotros repicar a otra maceta o trasplantar directamente a nuestra zona de cultivo, existen posibilidades de que dañemos tanto la raíz como el tallo o las hojas de nuestra planta. Y también hay que tener en cuenta que, a nivel genético, no es lo mismo un buen desarrollo directamente en el suelo y en las condiciones ambientales de un entorno natural que de un entorno artificial. ¿De dónde podemos obtener nuestras propias semillas? Podría ser directamente de las plantas que nosotros tengamos en la huerta, si al finalizar su ciclo se van a flor y desarrollan semillas. Podemos obtenerlas, recogerlas, seleccionarlas y conservarlas para que, cuando vuelva otra vez la época de cultivo, podamos volver a sembrarla en semillero o en siembra directa. O podemos obtenerla directamente
en tiendas especializadas, en redes de semillas o haciendo incluso intercambio con otros agricultores y agricultoras. Una vez hayamos obtenido nuestras semillas, a no ser que vayamos a plantarlas directamente, conviene conservarlas de forma adecuada. Aquí les muestro el ejemplo de cómo yo lo hago habitualmente. Como pueden ver en la estantería, pues yo las tengo clasificadas en tarros de cristal, en concreto de farmacia, que ya vienen esterilizados, y lo único que yo hago es cambiarles el tapón plástico por un tapón de corcho. De esta manera, el tarro tiene una transpiración que permite que las semillas, si tuvieran algo de humedad, pudieran incluso eliminarla. Es importante que hagamos una buena selección de las semillas y para eso tendremos que observar cómo están esas semillas. Normalmente, una semilla saludable se nota en el color, en el aspecto e incluso a veces hasta en la textura. Como norma genérica, nuestras semillas tendrán un color más bien oscuro cuando estén secas y estén preparadas para ser seleccionadas y conservadas. Es muy importante siempre que sequemos muy bien nuestras semillas y para eso podemos dejarlas o secar en la propia planta o recolectarlas cuando ya estén a punto y colgarlas en algún lugar donde corra el aire y no le dé directamente el sol. Luego abriremos las vainas o recogeremos las semillas según el lugar de donde se obtengan las semillas y haremos la selección. Siempre descartaremos semillas que tengan un tamaño muy inferior a la media, que puedan tener algún tipo de mancha muy oscura, alguna mordida que nos haga sospechar que puede estar dañada la semilla, y generalmente en la textura vamos a notar realmente lo seca que está la semilla, incluso en el peso. Para el etiquetado de nuestras semillas es importante apuntar ciertas informaciones básicas para poderlas reconocer y conservar. Una es saber el nombre de la planta en cuestión y la variedad, es decir, la especie y la variedad. Otra información relevante es el lugar o la persona o la entidad de donde la hemos obtenido. Luego podemos añadir, por ejemplo, la caducidad, si la sabemos, o simplemente la época de recogida de esa semilla para nosotros poder calcular el tiempo que le queda a esa semilla en función al tipo de semilla que sea. Cada semilla tiene como, digamos, un tiempo o un poder de germinación determinado. Cualquier otra información que nosotros creamos que pueda ser importante anotar, podremos anotarla sin ningún problema. Algo que siempre me gusta resaltar es la importancia y el valor que tienen las semillas locales. También pueden ser conocidas como semillas tradicionales o semillas antiguas. Son aquellas semillas que tienen un valor genético que las hacen realmente un tesoro. Por poner un ejemplo, nosotros que vivimos en Canarias tenemos distintos bancos de semillas o germobancos, redes también de asociaciones y personas que se encargan de conservar semillas antiguas. Y por ponerles un ejemplo, nosotros tenemos el bubango, una semilla que está bastante perdida y que ahora mismo se está recuperando, que es una cucurbitácea con la cual antiguamente nuestros abuelos hacían potajes. Lo más importante de este tipo de semillas es la información genética que contienen, y esa información guarda factores tan importantes como adaptación al clima, al lugar en donde se han desarrollado durante cientos y a veces miles de años, y la adaptación a plagas. Es decir, que son unas semillas que van a soportar mucho más cualquier tipo de condición o factor externo que una semilla convencional o comercial que podemos encontrar casi que en cualquier lugar. Les invito a que estén donde estén, traten de cultivar siempre semillas locales si pueden. Hay algunas semillas que nos pueden interesar que son de otros lugares y es normal, no en todos los lugares tenemos semillas de todas las especies que podrían gustarnos como hortalizas, aromáticas o medicinales, y en ese caso también está bien hacer intercambio u obtener semillas foráneas. También decirles que hay que tener mucho cuidado con aquellas semillas de fuera de nuestro entorno que puedan crear perjuicio hacia el ecosistema del lugar donde residimos. En algunos casos vamos a requerir de hacer unos procesos previos para que se dé la germinación. Puede ser desde un remojo simple a un proceso de estratificación o a un proceso de escarificación. Muchas semillas simplemente con unas horas determinadas de remojo, dependiendo de cada semilla, podremos sembrarlas luego directamente en nuestro semillero
y germinarán sin ningún problema. Lo que estamos haciendo al remojarlas es acelerar el proceso de germinación de esa planta, es decir, adelantarlo. Algunas plantas necesitan acumular determinadas horas de frío y de calor para luego poder germinar. Incluso hay plantas que necesitan meses o incluso un año o más para acumular todo ese frío y calor que necesitan para luego poder germinar. Nosotros vamos a crear artificialmente esas condiciones en un proceso de estratificación. Existen dos tipos de estratificaciones: la estratificación en caliente y la estratificación en frío. Para las plantas que necesitan horas de calor y de frío, tendremos que hacer ambos procesos. Normalmente, un proceso de estratificación en caliente se desarrolla en un ambiente de unos 20 grados. Para las plantas que necesitan una estratificación fría, podremos hacerlo en nevera a unos 5 grados. En este proceso de estratificación tendremos que crear un sustrato determinado para que germine nuestra semilla con más facilidad. Y consiste en un 50% de fibra de coco. No les voy a recomendar turba por las cuestiones ecológicas que supone la extracción de la turba, y otro 50% de arena fina o vermiculita. Mezclando estos dos elementos haremos un sustrato idóneo para hacer nuestro proceso de estratificación, tanto en frío como en caliente. El proceso de estratificación en caliente podremos hacerlo en un horno que nos permita poner una temperatura tan baja como los 20 grados o crear esas condiciones en un invernadero. Para preparar nuestro ambiente para la estratificación necesitamos poner entre 24 y 48 horas nuestras semillas en remojo y luego pasarlos a este sustrato que hemos nombrado anteriormente, es decir, 50% de fibra de coco, 50% de arena fina o vermiculita. Luego, una vez escurridas las semillas y pasadas a nuestro sustrato, las cerraremos en una bolsa plástica o en algún tipo de contenedor plástico que quede lo más sellado posible, humedeciendo la mezcla previamente. Si fuera necesario volver a abrir la bolsa o el recipiente para volverle a poner más agua y conseguir un óptimo nivel de humedad, lo haremos. En el segundo proceso, que sería el de escarificación, podemos hacer una escarificación mecánica, que es rompiendo la cubierta de la semilla para así ayudarle o provocarla a que germine. Podremos hacerle una escarificación a través de un escaldado, es decir, llevando el agua a ebullición a unos 82 grados, introduciendo nuestras semillas durante unos minutos, luego las sacaremos e inmediatamente pasándolas a agua helada. De esta manera conseguiremos hacer un choque térmico que despierte a nuestras semillas. Después de haber provocado este choque térmico, cogeremos nuestras semillas y las pondremos en remojo en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Y por último podríamos hacer el proceso de escarificación química, que es el menos recomendable en este caso, dado que yo les invito a que lo hagan de forma ecológica. Estos procesos los llevamos a cabo porque las semillas de forma natural pasan por una etapa de letargo o latencia, donde por supervivencia en la información genética de las semillas queda guardada esta información para evitar que todas las semillas germinen al mismo tiempo, y si ocurre cualquier circunstancia externa que pueda afectar a la germinación de esos plantones, no haya una muerte masiva de todas esas nuevas generaciones. Por eso, algunas semillas no nacen y se esperan al momento adecuado. Vamos a hablar ahora de la preparación y los cuidados necesarios para nuestro semillero. Para ello vamos a coger nuestra bandeja de alveolos o las otras alternativas que les nombré al principio y vamos a rellenarlas con nuestro sustrato. Aquí simplemente vamos a hacer una muestra y para ello vamos a rellenar algunos de los alveolos. El sustrato que nosotros hemos preparado es un sustrato a base de fibra de coco, perlita, estiércol de caballo compostado y mantillo. Las proporciones aproximadas son un 20% de estiércol de caballo, un 30% de mantillo y un 10% restante de perlita o vermiculita. No es necesario y tampoco les recomiendo presionar con mucha fuerza nuestro sustrato. Sí, un poco, porque si no, cuando reguemos la primera vez va a pegar un bajón nuestro sustrato. Si necesitamos volver a poner otro poquito más, lo añadimos sin ningún problema. Luego les recomiendo regar nuestra mezcla. Para ello hemos construido un regador con una botella plástica, abriendo perforaciones con alfileres y pasándole
una tubería muy fina hasta casi el final de la botella. De esta manera, cuando vaciamos, no se produce vacío en el interior de la botella. Una vez regado nuestro sustrato, vamos a colocar las semillas en el mismo. Para ello, como regla general, vamos a enterrar nuestra semilla el doble de su tamaño. Es decir, vamos a suponer que tuviéramos una semilla de 2 centímetros, pues la enterramos 4 centímetros. Y simplemente la tapamos y volvemos a regar un poquito. Es importante que los primeros riegos sean muy abundantes, tanto que gotee agua de los agujeros drenantes de la base de los alveolos o de las macetas que vayamos a usar como semillero. Este proceso lo podremos hacer directamente dentro de nuestro invernadero o hacerlo en cualquier lugar y luego pasarlo al invernadero o al lugar donde vayamos a sacar nuestros plantones. Como regla general, en un invernadero deberíamos de mantener aproximadamente unos 20 y poquitos grados de temperatura para que germinen nuestras semillas, pero como les expliqué anteriormente, cada semilla tiene su proceso para acelerar su germinación. Una vez sembradas nuestras semillas, es importante utilizar algún tipo de marcador donde pongamos el nombre de la especie de la planta y, si queremos, la variedad. Normalmente se siembra por hileras. Supongamos que tengamos estas 2 hileras sembradas con pasote. Pues yo particularmente suelo marcar al principio de la línea y así lo hago con cada semilla. Es decir, aquí tendremos nuestras 2 hileras de pasote y aquí supongamos que tenemos 3 hileras de alfalfa. De aquí hasta el final de esta segunda línea tenemos pasote y de aquí hasta el final de esta última línea tenemos alfalfa. También podremos construir nuestros propios marcadores con palillos de hacer pinchitos y etiquetas como estas, que pueden ser de cartulina, que sí que sería conveniente, a ser posible, plastificar o buscar alguna alternativa con la que podamos mojar nuestros carteles sin que se borre lo que está escrito. Otro tipo de marcador que podremos hacer de forma casera es aprovechar palillos de helado o conseguir este tipo de palillos en algún lugar y marcar con permanente el nombre de nuestro cultivo. Una vez se hayan desarrollado nuestros plantones, la forma adecuada para sacarlos es haciendo uso de una paletilla como esta o de un cuchillo tipo de untar redondo, donde podamos introducirlo por los 4 lados del alveolo y luego hacer palanca y sacarlo. Aquí no les puedo hacer la muestra porque normalmente cuando la raíz ya se ha desarrollado correctamente y el plantón ha crecido el tamaño suficiente, el sustrato está lo suficientemente compacto como para que salga de una sola vez. En este momento, al no haber nada plantado, nuestro sustrato está aún muy suelto. Para el cuidado de nuestros semilleros tendremos que tener muy en cuenta el mantener una humedad constante sin nunca encharcar nuestros semilleros, ya que podemos provocar ataques de hongos especialmente, y con aparatos como puede ser este podremos medir luminosidad, humedad, pH o temperatura. También podremos utilizar en un invernadero un termohigrómetro que nos marcará la humedad y la temperatura dentro del mismo. En cuanto a los invernaderos, podremos comprar uno ya hecho o construirnos nosotros mismos uno, ya sea en una caja plástica con tapa, abriendo orificios alrededor de la superficie de las paredes de nuestra caja, o construyendo de forma artesanal con algún plástico de invernadero grueso. Les recomiendo que sea de buena galga para que sea duradero, nuestro propio invernadero adaptado a nuestras condiciones y a nuestro espacio de cultivo. Para evitar dentro de nuestro invernadero problemas de plagas o enfermedades que puedan afectar a nuestros plantones, es muy importante hacer un riego óptimo, es decir, no excedernos en el riego y no quedarnos nunca cortos, porque siempre que nuestros plantones pasen sed, hay más posibilidades de que sean atacados por plagas o enfermedades. Luego también, si tuviéramos un invernadero de un tamaño más o menos grande, tener en cuenta la altura de separación del suelo de las estanterías, a unos 40 centímetros más o menos como mínimo, y aislar bien el suelo con un plástico duradero para evitar que las plagas accedan con facilidad a nuestro invernadero. Otra cuestión importante a tener en cuenta
es la preparación de la tierra antes de pasar los plantones a la misma. Para eso conviene que hagamos un proceso de aclareo, es decir, de quitar las hierbas que no nos interesan en nuestra huerta, sobre todo aquellas que sean muy invasivas o que puedan competir con facilidad, desfavoreciendo así a nuestros cultivos. Luego también convendría airear el suelo. Yo, como suelo practicar labores siguiendo métodos agroecológicos, no utilizo normalmente maquinaria. Simplemente con una horca o una horca de doble mango podremos hacer un laboreo para airear la tierra y permitir que penetre mejor las raíces y los nutrientes que queramos añadir. Hablando de nutrientes, también convendría que si tenemos una tierra pobre o carente de materia orgánica, le añadamos a través de estiércol compostado, mantillo, algún tipo de enmienda, la nutrición necesaria para que nuestras plantas se alimenten de forma óptima. Una vez tengamos lista nuestra superficie de cultivo, toca repicar nuestros plantones a otras macetas más grandes, en el caso de que queramos hacer ese proceso, o trasplantarlas directamente a tierra. Yo les recomiendo que, a ser posible, hagan siempre los trasplantes de forma lo más directa posible, no haciendo varios procesos de trasplante, porque cada vez que hacemos eso, la planta está sufriendo y hay muchas probabilidades de que no sobreviva la planta. No sería mala idea coger algo de la tierra donde vamos a cultivar o el sustrato que hayamos preparado y usarlo en una proporción pequeña en nuestro propio semillero. Con eso ya estamos, digamos que, adaptando a nuestro plantón a la tierra donde definitivamente se va a quedar. Eso sí, no nos excedamos si lo que tenemos es una tierra muy arcillosa o incluso muy arenosa, especialmente si tiene tendencia a ser arcillosa, porque enfriaremos mucho nuestro sustrato y las plantas tendrán mucha dificultad para germinar, a no ser que sea algún tipo de semilla a la que le guste ese tipo de suelo. Una vez hayamos hecho el trasplante, es muy importante que nuestra tierra ya tenga, como habíamos hablado anteriormente, un abonado previo. Es importante que antes de hacer el trasplante de nuestros plantones a la tierra, como ya comentamos antes, esté abonada para que la planta ya pueda estar recibiendo desde el primer momento nutrientes para su pleno desarrollo. Es bueno que haya nutrientes de rápida asimilación y nutrientes de asimilación lenta. Cuando digo rápida asimilación me refiero a nutrientes que la raíz pueda absorber casi de forma instantánea. Y estos son los fertilizantes líquidos. Yo les recomiendo fertilizantes ecológicos, incluso los que podamos preparar en casa a través de lixiviados de lombriz. Y los de asimilación lenta son aquellos nutrientes que nosotros aportamos a través de materias orgánicas semidescompuestas. Es decir, que todavía está compuesta por trozos de distintos tamaños que irán descomponiéndose poco a poco en la tierra a través de los microorganismos que se encargan de descomponer esa materia orgánica. De esa manera estaríamos dándole una nutrición óptima a nuestras plantas, ya que cuando necesitan nutrientes de asimilación rápida van a acceder directamente a ellos y para un medio o largo plazo irán recibiendo poco a poco esos nutrientes de asimilación lenta. Para terminar, antes de despedirme y hacer un cierre de conclusiones, vamos a hablar de un punto muy importante, que es la planificación de nuestros semilleros. En primer lugar, les recomiendo que investiguen un poco sobre lo que es un cuaderno de campo. En él haremos las anotaciones más importantes de nuestros cultivos, como puede ser la época de siembra, si ha sufrido algún ataque de plagas, la elaboración de nuestros semilleros, cómo ha ido evolucionando y cualquier aspecto importante que queramos anotar para tenerlo como recordatorio en el futuro. También en la planificación veremos cuántas bandejas de siembra necesitaremos en función a nuestras necesidades de consumo. Así también podremos calcular aproximadamente qué superficie necesitamos si queremos hacer la compra o construir nuestro propio invernadero y, sobre todo, y lo más importante, haremos los cálculos necesarios para saber cada cuánto tiempo volveremos a hacer nuestros semilleros. Para eso les recomiendo que investiguen de cada hortaliza, planta medicinal o planta aromática los ciclos que tiene y así saber cuándo tenemos que hacer un nuevo semillero. Por ejemplo, las lechugas, si tienen unas buenas condiciones, normalmente tardan un mes en desarrollarse. Entonces nosotros ya estaremos calculando unas 2 semanas antes aproximadamente la siembra de nuestras semillas de nuevas lechugas si queremos introducir nuevas lechugas a nuestra huerta. No olviden que es muy importante tener en cuenta las rotaciones de cultivo y las asociaciones. De forma muy resumida, les voy a decir que nunca se debe plantar una misma familia en un mismo suelo. Es decir, si aquí
hemos plantado una lechuga, no es lo más conveniente volver a plantar una lechuga, aunque en concreto esta planta es bastante excepcional en ese aspecto. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una zanahoria. Si plantamos una zanahoria, lo inadecuado sería plantar luego un nabo. Y en cuanto a asociaciones, hay favorables y desfavorables. Las favorables, para que se entienda, serían plantas que se llevan bien unas con otras y pueden estar cerca aportándose beneficio una a la otra o una exclusivamente a la otra, y las desfavorables son plantas que no se llevan bien y que conviene más tenerlas separadas. Bueno, y para finalizar, les invito a que se animen a hacer sus propios semilleros, a seguir un poquito las indicaciones que yo les he recomendado u otras indicaciones que ustedes consideren oportunas, y les recuerdo que si pueden, lo importante es que traten de conseguir semillas locales. Con eso, un poquito de experiencia y sobre todo entusiasmo y ganas por cultivar en casa, podrán sacar seguro estupendas hortalizas o plantas para infusiones, aromáticas y plantas que nos pueden aportar otros beneficios. Así que con esto me despido, espero que les haya gustado y que les sirva y nos vemos en la próxima. Un saludo autosuficiente.